Mi hermana y mi madre destruyen la familia cuando se obsesionan con mi ex el acosador. Pero ahora toda la familia las ha excluido y solo pueden hablar conmigo a través del abogado. Nunca imaginé que terminaría así. Que mi familia, esa estructura que creía irrompible, acabaría hecha pedazos. Que llegaría a ver a mi madre y a mi hermana comunicándose conmigo a través de un abogado. Que la palabra demanda se convertiría en parte de nuestro vocabulario familiar. Si alguien me lo hubiera dicho hace 2 años, me habría reído en su cara. Todo comenzó con Adrián. Qué irónico que él, que ya no forma parte de mi vida, siga siendo el eje alrededor del cual gira todo este desastre. Adrián y yo salimos durante 3 años. Parecía el novio perfecto, atento, cariñoso, divertido. El tipo de chico que te manda mensajes por la mañana solo para desearte un buen día, que recuerda tus aniversarios, que se lleva bien con tu familia. Mi madre lo adoraba. Ese chico vale oro, me decía. Mi hermana Diana, 5 años menor que yo, lo veía como el hermano mayor que nunca tuvimos. Salíamos los 3 juntos a menudo, y Adrián siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de Diana con sus amigas del instituto o para ayudar a mi madre con las compras pesadas. La primera señal de alarma debió ser cuando me di cuenta de que hablaba más con ellas que conmigo. Pero lo atribuí a su carácter sociable. La segunda señal, cuando empezó a aparecer en casa sin avisar, solo para saludar, mientras yo estaba trabajando. La tercera, cuando mi madre comenzó a consultarle decisiones importantes sin hablar conmigo primero. Tras 3 años de relación, empecé a notar cambios en Adrián. Su amabilidad se volvió control. Sus mensajes matutinos se convirtieron en interrogatorios sobre dónde estaba y con quién. Sus visitas sorpresa parecían más comprobaciones que gestos románticos. Un día, revisando mi teléfono mientras me duchaba, encontró mensajes de un compañero de trabajo. Eran completamente inocentes, pero para Adrián fueron la prueba de una infidelidad imaginaria. La discusión que siguió fue brutal. Por primera vez vi una faceta de Adrián que me aterrorizó, sus ojos inyectados en sangre, las venas del cuello palpitando, los puños apretados mientras me gritaba que era una puta mentirosa. Nunca me había sentido tan asustada. Por suerte, mi padre llegó a casa en ese momento y la situación no pasó a mayores. Esa noche, tomé la decisión de terminar con Adrián. Le escribí un mensaje claro pero respetuoso, explicándole que nuestra relación había llegado a su fin. Su respuesta fue un escueto "hablaremos mañana". Pero yo ya había decidido que no habría un mañana para nosotros. Al día siguiente, Adrián apareció en mi trabajo. Lo echaron del edificio. Por la tarde, estaba en la puerta de mi casa. Mi padre le pidió que se marchara. Por la noche, recibí 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes, oscilando entre súplicas de perdón y amenazas veladas. Durante las semanas siguientes, el acoso continuó. Adrián aparecía en todos los lugares donde yo estaba. Me enviaba emails desde cuentas diferentes cuando bloqueaba la anterior. Llegó a enviarme un ramo de flores secas con una nota que decía "así acabarás tú". Presenté una denuncia por acoso y conseguí una orden de alejamiento. Pensé que con la orden de alejamiento todo terminaría. Qué equivocada estaba. El acoso físico cesó, pero entonces comenzó algo mucho peor. Adrián dirigió su obsesión hacia mi familia. Empezó con llamadas a mi madre, diciéndole que yo estaba mentalmente inestable, que había roto con él sin motivo, que necesitaba ayuda. Mi madre, preocupada, me preguntó si era cierto. Le expliqué la situación, le mostré los mensajes amenazantes, la denuncia por acoso, todo. Por un tiempo, pareció entenderlo. Pero Adrián era persistente. Le dijo a mi madre que yo había estado saliendo con otros hombres mientras estábamos juntos, mentira. Que estaba consumiendo drogas, otra mentira. Que había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba, una mentira más. Le mostró conversaciones manipuladas, fotos sacadas de contexto. Mi madre, poco a poco, comenzó a dudar de mí. Mi hermana Diana fue más susceptible aún. En plena adolescencia, con 19 años, siempre había admirado a Adrián. Él lo sabía y lo aprovechó. Le contó su versión de los hechos, la convenció de que yo era la culpable, de que lo había destruido sin motivo.
Recuerdo la primera vez que mi hermana me acusó directamente: destrozaste a Adrián por un capricho. Él te lo dio todo y tú le pagas así. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía mi propia hermana ponerse del lado del hombre que me acosaba? Las cosas empeoraron cuando mi madre y Diana comenzaron a encontrarse con Adrián a escondidas. Al principio eran encuentros casuales, luego se convirtieron en cafés regulares para hablar de la situación. Adrián les llenó la cabeza con mentiras sobre mí, y ellas, increíblemente, le creyeron. Mi padre y mis tíos intentaron razonar con ellas. Les recordaron el comportamiento de Adrián, la orden de alejamiento, todo lo que había pasado. Pero era como si les hablaran en otro idioma. Diana y mi madre habían desarrollado una especie de obsesión con hacer justicia a Adrián. Creían firmemente que yo le había causado un daño irreparable y que debía responsabilizarme. El punto de inflexión llegó en mi cumpleaños número 28. Toda la familia estaba reunida en casa de mis padres. Mi hermana, que no me hablaba desde hacía semanas, apareció con un regalo. Pensé que era un gesto de reconciliación. Cuando lo abrí, encontré una foto enmarcada de Adrián conmigo, con el cristal roto y mi cara rayada. Detrás había una nota: esto es lo que le hiciste a su corazón. Mi padre explotó. Le gritó a Diana que se fuera de casa. Mi madre intervino defendiendo a mi hermana. Se desató un infierno. Primos, tíos, abuelos, todos eligiendo bandos, gritando. En medio del caos, sonó el timbre. Era Adrián. Diana le había dicho que viniera a aclarar las cosas. Ver a Adrián en la puerta, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si no tuviera una orden de alejamiento contra él, fue demasiado. Llamé a la policía. Cuando llegaron, mi madre y mi hermana insistieron en que yo había invitado a Adrián, que todo era un malentendido. La policía no les creyó, pero el daño estaba hecho. Esa noche, mi familia se dividió oficialmente en dos bandos: los que creían en mí y los que apoyaban a mi madre y a Diana. Mi padre, mis tíos paternos y mis abuelos estaban conmigo. Mi hermana, mi madre, mis tíos maternos y algunos primos estaban en el otro bando. Lo que siguió fue un infierno de proporciones bíblicas. Mi madre y Diana comenzaron una campaña para limpiar el nombre de Adrián. Crearon un grupo de WhatsApp familiar, sin incluirme, donde compartían su versión de los hechos. Publicaban en redes sociales largas parrafadas sobre las injusticias y los juicios precipitados. Incluso fueron a hablar con mis vecinos, mis compañeros de trabajo, cualquiera que quisiera escucharlas. El acoso hacia mí se intensificó. Yo ya no recibía mensajes de Adrián, ahora recibía mensajes de mi madre y mi hermana, acusándome de ser una mentirosa, de destruir la vida de un buen hombre. Mi hermana llegó a esperarme fuera del trabajo para hablar, lo que generalmente significaba gritarme en medio de la calle mientras Adrián, casualmente, pasaba por allí. Mi padre, viendo el deterioro de mi salud mental, me sugirió que tomara medidas legales. Nunca pensé que llegaría a demandar a mi propia madre y hermana, pero no veía otra salida. Contraté a un abogado y presenté una demanda por acoso y difamación contra ellas. La noticia de la demanda fue como un tsunami en la familia. La gente tuvo que elegir bandos definidos. Mis tíos maternos, que habían estado apoyando a mi madre y a Diana, se echaron atrás cuando vieron la evidencia que había reunido: capturas de pantalla de sus mensajes amenazantes, testigos de sus actos de acoso, pruebas de las mentiras que habían difundido. El resto de la familia decidió cortar lazos con mi madre y Diana. No fue una decisión tomada a la ligera. Hubo reuniones familiares, intentos de mediación, todo. Pero cada vez que parecía que podríamos llegar a un acuerdo, ellas volvían a mencionar a Adrián, a defenderlo, a insistir en que yo era la villana de la historia. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrimos que mi madre había estado dando dinero a Adrián, para ayudarlo a superar el trauma que le causé. Dinero que era, en parte, de mi padre. Cuando mi padre lo descubrió, le dio un ultimátum a mi madre: o cortaba todo contacto con Adrián, o se acababa el matrimonio. Mi madre eligió a Adrián. La separación de mis padres tras 30 años de matrimonio fue el golpe final. La familia al completo, salvo mi hermana, condenó la decisión de mi madre. Incluso mis tíos maternos, sus propios hermanos, le dijeron que había cruzado una línea.
La familia decidió que, hasta que mi madre y Diana no se disculparan y reconocieran el daño que habían causado, no serían bienvenidas en ningún evento familiar. Mi hermana respondió con más rabia aún. Comenzó a llamar a todos los miembros de la familia, uno por uno, para contarles su verdad. Estas llamadas generalmente terminaban en gritos y amenazas. Llegó a presentarse en casa de mis abuelos a las 3 de la mañana, golpeando la puerta y exigiendo que la dejaran entrar para explicarse. Mis abuelos, asustados, llamaron a la policía. El juez dictaminó a mi favor en la demanda. Se emitió otra orden de alejamiento, esta vez contra mi madre y mi hermana. No podían acercarse a mí, a mi domicilio o a mi lugar de trabajo. Tampoco podían contactarme directamente. Cualquier comunicación debía hacerse a través de abogados. Y así es como hemos acabado. Mi madre y mi hermana, excluidas de la familia, comunicándose conmigo a través de un abogado. Mi padre, viviendo solo por primera vez en décadas, tratando de reconstruir su vida. El resto de la familia, caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que se menciona el tema. Lo más triste es que Adrián, el causante de todo esto, ya ni siquiera está en el panorama. Según supe por amigos comunes, se mudó a otra ciudad hace meses. Probablemente ya esté manipulando a otra familia, creando nuevos dramas, destrozando más vidas. Pero mi madre y mi hermana siguen defendiéndolo, siguen creyendo en esa imagen de buen chico que él les vendió. La semana pasada recibí una carta a través del abogado. Era de mi madre. Me pedía que reconsiderara todo, que les diera otra oportunidad, que entendiera su punto de vista. No mencionaba ni una sola vez una disculpa. Ni una vez reconocía el daño que me había causado. Solo insistía en que yo debía dejar el pasado atrás y reunir a la familia de nuevo. El abogado me aconsejó no responder, y así lo hice. Porque he aprendido que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples palabras. Porque he entendido que a veces el amor familiar no es suficiente cuando falta el respeto. Porque he aceptado que, a veces, la única forma de protegerse es alejándose, aunque se trate de tu propia madre y hermana. La familia que me queda, mi padre, mis tíos, mis abuelos, me ha ayudado a seguir adelante. Me han recordado que no estoy sola, que tengo gente que me cree, que me apoya. Me han enseñado que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento, sino la que elige quedarse a tu lado en los peores momentos. A veces me pregunto si algún día podremos arreglar las cosas. Si mi madre y mi hermana alguna vez verán la verdad. Si podremos volver a estar todos juntos en una cena familiar sin tensiones ni reproches. Parte de mí quiere creer que sí. Que el tiempo sanará estas heridas, que la verdad prevalecerá. Pero otra parte de mí sabe que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Que hay palabras que no se pueden retirar, acciones que no se pueden borrar. Que tal vez lo mejor que puedo hacer es aceptar esta nueva realidad y seguir adelante. Porque al final, esta historia no trata sobre Adrián. No trata sobre el acoso, ni sobre las mentiras. Trata sobre cómo una obsesión puede nublar el juicio hasta el punto de destruir lo que más debería importar, la familia. Trata sobre cómo a veces las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen. Y sobre todo, trata sobre cómo, incluso después del peor de los desastres, siempre queda la posibilidad de reconstruir, de sanar, de encontrar un nuevo camino. No será el mismo que habíamos planeado. No incluirá a todas las personas que esperábamos. Pero será nuestro camino. Y quizá, algún día, sea. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.